Hola, yo soy Criseli Casusol y les doy la bienvenida a una nueva edición de UCIL Noticias, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ya estamos listos para llevarles la más completa información nacional desde nuestras casas, acatando las medidas impuestas por el gobierno para prevenir el contagio del coronavirus. Las cifras de contagiados por el coronavirus en el Perú siguen creciendo de forma alarmante. Según el último reporte del Ministerio de Salud, ya se han registrado 670.145 casos de personas que dieron positivo al COVID-19, mientras que el número de fallecidos asciende a 29.405. Para conocer más sobre este y otros temas, comenzamos UCIL Noticias revisando las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Damos inicio con la portada del diario El Comercio. Buscan interpelar a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores. Edgar Alarcón impulsa la convocatoria de Jorge Montoya por 13 decesos en discoteca. 4 bancadas lo respaldarían. Analistas señalan efectos negativos si se crean tributos en la actual crisis. Plantean que se revisen el esquema actual de pagos. Comerciantes expresan cautela por ventas en próxima campaña navideña. Además tenemos una noticia que es muy preocupante. Mueren 30 pacientes por bacterias en hospital de Ate. Fiscalía abrió investigación a las autoridades por estas infecciones. Esta fue la información que nos trajo el diario El Comercio. Continuamos con la portada del diario La República. Ahora vienen pruebas de la vacuna de Oxford. Universidad del Reino Unido y la farmacéutica multinacional AstraZeneca emiten comunicado en el que señalan que ensayos clínicos se realizarán como parte de la fase 3 de su desarrollo para determinar su efectividad. La vacuna china estará lista a fin de año o el 2021. Según el embajador de ese país en Perú, Liang Yu, una vez aprobada, se aplicará en forma general. Juancho rindió testimonio por caso de la discoteca. El músico Juan Peña llegó a la Dirincri y fue interrogado durante 10 horas por la tragedia que dejó 13 muertos. Según el político Julio Guzmán, Fiscalía debe investigar quién pagó las coimas en el Jurado Nacional de Elecciones. Reafirma que le pidieron $600.000 para no excluir su candidatura en el 2016. ONP, afiliados y jubilados piden los tomen en cuenta. 8 millones de usuarios pagarían menos por luz eléctrica. Además, Fiscalía interviene vivienda del ex congresista Luna Gálvez. Esta fue la información que nos trajo el diario La República. En cuanto a la portada del diario Correo, tenemos policías en peligro. Al menos el 10% de los agentes que participa en intervenciones en bares y discotecas se infecta del nuevo coronavirus. Jefe de la Central de Emergencia 105 advierte que los contagios ocurren pese a que se adoptan al máximo las medidas de seguridad. Después de lo mencionado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estemadoiro, la ministra de Salud, Pilar Macetti, asegura que no hay fecha para reanudar viajes al exterior. El Ministerio de Economía evalúa implementar un seguro de desempleo. Además, Comisión de Fiscalización reprogramará citación a Vizcarra. Esta fue la información que nos trajo el diario Correo. Y terminamos con la portada del diario Perú 21. Que nadie se duerma. Empresarios peruanos y PROMPERÚ a la casa de inversiones. Equipo de trabajo busca que fábricas radicadas en Asia se muden para generar empleo en nuestro país. Señora K, lo que revela el libro que presentará Valery Vázquez de Velasco este domingo 6 de septiembre en el último día de la Feria Internacional del Libro de Lima en su edición virtual. Corren firmas para interpelar al canciller por premiar a Ceballos y adular a la dictadura cubana. Además, encuentran a oficiales corruptos en comisaría de La Victoria. Esta fue la información que nos trajo el diario Perú 21. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, indicó ayer que más de 220.000 trabajadores formales en el país se encuentran realizando sus labores en la modalidad de trabajo remoto. El trabajo remoto, como hemos dicho más de una vez, ha llegado para quedarse.
porque ofrece alternativas a algunos de los sectores, en particular, digamos, más tecnificados, la posibilidad de desarrollar las tareas desde la casa, y que además, cuando comenzó la pandemia, teníamos en teletrabajo, que no es exactamente trabajo remoto por las condiciones, pero que era lo que había en ese momento. La figura de trabajo remoto sí es nueva. El teletrabajo, teníamos no más de 2.000 trabajadores trabajando, haciendo teletrabajo, en un universo de 17 millones y con una planilla formal por encima de los 4 millones de personas. O sea, tener a 2.000 personas era un número muy pequeño. Países vecinos como Colombia ya estaban en 800.000 antes de comenzar la pandemia. Y entonces, como consecuencia de las normas de trabajo remoto reportadas, y yo creo que el número está subestimado porque creo que en realidad podría ser un poco más, ya tenemos más de 220.000 personas haciendo trabajo remoto, registradas en la planilla electrónica. Creemos que ahí hay algunos esfuerzos que van a ser necesarios articular entre iniciativas del Congreso y la iniciativa que tenga el Ministerio de Trabajo de un proyecto que ha venido trabajando y que será objeto de presentación, para integrar las miradas y plantear un proyecto de ley que pueda regular de manera adecuada el trabajo remoto en lo que viene. El actor Paul Gastelum cuenta su experiencia después de contagiarse de COVID-19 y los críticos momentos que vivió. El artista llegó a emergencia, fue inducido a coma y prácticamente fue arrancado de la muerte. Hoy vive para contarlo. Bueno, yo me llamo Paul Gastelum y bueno, soy también un sobreviviente del COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus. Lo que vino a demostrarme que sí era que perdí el olfato. Pero en ese interín me di cuenta que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían 2 hermanos que también estaban igual. En el momento en que me encuentran a mí, yo estaba ya un poco inconsciente, tenía problemas de respiración graves y entonces me tienen que trasladar a un lugar de emergencia. Entonces automáticamente tuvieron que inducirme a un coma para poder entubarme, ¿no? Bueno, en el momento más crítico yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y que el otro estaba mal. Éramos 3 hermanos contagiados. Mi preocupación era qué había pasado con ellos. Me sentí impotente y yo estaba sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, el único remedio que hasta ahora conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad. Y sin embargo lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección. Definitivamente yo estoy convencido de que el virus necesita de un vehículo y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Esto ha sido todo en la presente edición de USIL Noticias desde Casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de USIL TV. Nos vemos el lunes, cuídense y que tengan un buen fin de semana.